El día que cumplí 38 años descubrí que el hombre, con el que había compartido los últimos 9 años de mi vida, ya había elegido a otra mujer. Y lo peor no fue que me dejara, lo peor fue la forma en que decidió hacerlo, frente a todos. Aquella mañana me desperté temprano. Daniel todavía dormía a mi lado. Lo observé durante unos segundos. Habíamos pasado casi una década juntos. Habíamos vivido en 2 casas diferentes. Habíamos viajado. Habíamos tenido problemas económicos. También habíamos celebrado momentos que nunca olvidaré. Durante años pensé que él sería la persona con la que terminaría mi vida. Por eso, cuando abrió los ojos y me sonrió, no imaginé que unas horas después estaría destruyendo nuestra relación. Feliz cumpleaños, amor. Gracias. ¿Estás contenta? Muchísimo. Daniel me besó. Después se levantó y comenzó a prepararse para salir. ¿A dónde vas? Tengo que terminar unas cosas. Hoy, sí, pero esta noche tenemos la cena. Lo sé, no llegues tarde. No lo haré. Sonreí. No sabía que ya tenía otro plan. Durante la mañana recibí mensajes de amigos y familiares. Mi hermana me llamó. Feliz cumpleaños. Gracias. ¿Todo listo para esta noche? Sí, Daniel está preparando algo. Mi hermana se quedó en silencio. ¿Qué pasa? Nada. ¿Segura? Sí. Después de despedirnos, me quedé pensando en aquella pausa. Había algo extraño, pero decidí ignorarlo. A las 6 de la tarde comencé a prepararme. Daniel había reservado un restaurante elegante. Me puse un vestido rojo que él me había regalado meses atrás. Cuando bajé, él ya estaba esperando. Me miró. Estás hermosa. ¿Tú también? ¿Nos vamos? Sí. Durante el camino estuvo extrañamente callado. ¿Te pasa algo? No, te noto preocupado. Es el trabajo. Siempre es el trabajo. Sonrió. Perdón, no quería arruinar tu cumpleaños. Tomé su mano. No importa. Cuando llegamos al restaurante, me llevé una sorpresa. Había una mesa preparada para varias personas. Mi hermana estaba allí, también algunos amigos, incluso mis padres. Todos gritaron. Sorpresa, me emocioné, no esperaba nada de eso. Daniel se acercó. Feliz cumpleaños. Lo abracé. Gracias. Por un momento olvidé todas mis dudas. Pensé que quizás estaba equivocada, quizás simplemente había estado demasiado ocupado, quizás realmente me amaba. La cena comenzó, todos hablaban, reían, tomaban fotografías. Daniel incluso dio un pequeño discurso. Quiero brindar por una mujer increíble. Todos levantaron sus copas. Por Elena, sonreí. Después continuó. Una mujer que ha estado conmigo durante los mejores y peores momentos de mi vida. Me emocioné, pero entonces Daniel añadió, y por una nueva etapa. Lo miré. ¿Qué significa eso? Lo descubrirás. Sonrió. No entendí. Hasta que terminó la cena, Daniel pidió que todos permanecieran sentados. Tengo algo que decir. El ambiente cambió. Mi hermana me miró. Daniel se levantó. Elena y yo hemos compartido muchos años. Hemos vivido cosas maravillosas, pero creo que nuestras vidas han tomado caminos diferentes. Sentí que el corazón se me detenía. ¿Qué estás haciendo? Daniel continuó. Creo que es momento de terminar nuestra relación. Nadie dijo nada. Mi madre se llevó una mano a la boca. Mi hermana se levantó. Daniel, pero él no había terminado. Hay otra persona. Sentí que la sangre abandonaba mi rostro. Una mujer que conocí hace algunos meses. Se llama Valeria. La puerta del restaurante se abrió, y ella entró. Vestía un elegante vestido negro. Se acercó directamente a Daniel. Él la tomó de la mano. Entonces entendí. No era una discusión. No era una amenaza. Era una ruptura. Y él había elegido mi cumpleaños para anunciarla. Valeria se acercó a mí. Lo siento. La miré. ¿Tú sabías que él estaba conmigo? Sí. ¿Desde cuándo? Desde hace 8 meses. 8 meses. Miré a Daniel. 8 meses. Sí. ¿Y decidiste dejarme hoy? No quería seguir mintiéndote. Casi me reí. ¿No querías seguir mintiéndome? Daniel evitó mi mirada. Entonces dije, no te preocupes. ¿Qué? Ya lo sé. Daniel levantó la cabeza. ¿Cómo que ya lo sabes?
Miré a Valeria, después a él, y sonreí, porque había algo que ninguno de los dos sabía. Yo también llevaba semanas descubriendo cosas, y lo que había encontrado no tenía nada que ver con una infidelidad. 3 semanas antes de mi cumpleaños, había recibido una llamada de un número desconocido. Una mujer me dijo, necesitas revisar las cuentas de Daniel. Pensé que era una broma, pero me envió un documento. Era una transferencia bancaria. Daniel había enviado una cantidad importante de dinero a una cuenta que no reconocía. La operación se había repetido varias veces. Investigué, y descubrí que aquella cuenta pertenecía a una empresa registrada a nombre de Valeria. Al principio pensé que solamente estaba financiando a su amante, pero seguí investigando. Encontré algo mucho peor. Daniel había estado retirando dinero de nuestra cuenta conjunta, y no eran pequeñas cantidades. Había creado una empresa paralela, había utilizado nuestro dinero, y estaba preparando algo que podía dejarme prácticamente sin nada. Durante las últimas semanas había guardado cada documento, cada transferencia, cada correo, cada contrato. No lo enfrenté, esperé, porque necesitaba saber hasta dónde llegaba su plan, y ahora estaba frente a mí, en mi cumpleaños, con su amante, pensando que acababa de destruirme. Daniel me miró. ¿Qué significa que ya lo sabes? Me levanté lentamente. Significa que tú no eres el único que tenía una sorpresa para esta noche. Todos quedaron en silencio. Daniel palideció. ¿Qué descubriste? Saqué mi teléfono, y le mostré la primera transferencia, después la segunda, después la tercera. Mira bien, porque todavía no has visto lo peor. Daniel tomó mi teléfono, miró la primera transferencia, después la segunda. Su expresión cambió. ¿De dónde sacaste esto? No importa. Claro que importa. Lo miré fijamente. Durante semanas me pregunté por qué estabas retirando dinero de nuestra cuenta. Daniel guardó silencio. Valeria se acercó. ¿Qué está pasando? Daniel no respondió. Entonces le dije, tu nueva empresa recibió más de $120,000 de nuestras cuentas. Valeria palideció. Eso no puede ser. No. Le mostré los documentos. La empresa está a tu nombre. Valeria miró a Daniel. ¿Tú me dijiste que ese dinero era tuyo? Daniel comenzó a ponerse nervioso. No es tan sencillo. Para mí sí, era nuestro dinero. Mi hermana se acercó. Elena. ¿Qué está pasando? No quería hablar de aquello delante de todos, pero Daniel había elegido aquel lugar para humillarme, así que decidí terminar la conversación allí mismo. Daniel no solamente me estaba engañando, había estado utilizando dinero que pertenecía a los dos, y todavía no había terminado. Saqué otra carpeta de mi bolso. Aquí están los contratos. Daniel me miró. ¿También tenías esto? Sí. ¿Desde cuándo? Desde hace 3 semanas. Entonces entendió algo. Yo no había llegado aquella noche para descubrir la verdad. Había llegado sabiendo que algo ocurría. Valeria comenzó a llorar. Daniel, dime que esto no es cierto. Él intentó tomarla del brazo. Tenemos que hablar afuera. No voy a ningún lado. Valeria se apartó. Me dijiste que el dinero era de una inversión. ¿Qué habías hecho antes de conocerme? Daniel no respondió. Ella me miró. ¿Todo ese dinero era de ustedes? Sí. Valeria se llevó las manos al rostro. Yo no sabía. Quizás no sabías. Pero apareces como propietaria de la empresa. No fue idea mía. Entonces, ¿de quién fue? Valeria miró a Daniel. De él. Daniel finalmente intentó defenderse. Elena, yo iba a devolverte el dinero. ¿Cuándo? Cuando la empresa empezara a funcionar. ¿Y por qué nunca me lo dijiste? Porque sabía que no estarías de acuerdo. Exactamente. ¿Por qué? Sabía que estabas haciendo algo que yo jamás habría permitido. Daniel respiró profundamente. No quería perderte. Me dejaste delante de toda nuestra familia en mi cumpleaños. No sabía cómo hacerlo. Elegiste la forma más cruel. No, respondió. Entonces mi padre intervino. Daniel, ¿cuánto dinero sacaste? No respondió. Le mostré los documentos. Más de $120,000.
Mi padre negó con la cabeza. Después de 9 años, Daniel bajó la mirada. Mi hermana se acercó a mí. ¿Estás bien? No, pero voy a estarlo. Y en ese momento sentí algo extraño. Por primera vez desde que había descubierto la infidelidad. No sentía miedo, sentía claridad. Daniel intentó llevarme aparte. Necesito explicarte algo. No, escúchame, ya te escuché demasiado, pero hay algo que no sabes. Me quedé quieta. ¿Qué? La empresa no era solamente para Valeria. Entonces comprendí que todavía faltaba una parte de la historia. Daniel sacó su teléfono. Hay otra persona involucrada. ¿Quién? No puedo decírtelo aquí. Entonces dime. Daniel miró hacia la puerta. La persona que me ayudó con todo esto. Se quedó callado. ¿Quién? Daniel me miró directamente. Tu hermano. Sentí que el ruido del restaurante desaparecía. ¿Mi hermano? Sí, él sabía todo. No le creí. Mi hermano jamás haría eso. Daniel sacó una conversación. La abrió. Había mensajes entre ellos. Cuando Elena firme los documentos, todo estará listo. Sentí un escalofrío. ¿Qué documentos? Daniel no respondió. Le quité el teléfono. Seguí leyendo, y entonces descubrí que el plan no consistía solamente en quitarme dinero. Querían quedarse con algo mucho más importante, la casa que mis padres me habían dejado. Aquella casa estaba a mi nombre. Daniel nunca había tenido derechos sobre ella, pero meses atrás había aparecido un documento que supuestamente demostraba que yo había aceptado venderla. Yo jamás había firmado ese documento. ¿Le pregunté? ¿También falsificaste mi firma? Daniel se quedó callado. Eso fue suficiente. Mi hermano no. Solamente había ayudado a mi pareja a engañarme. También había participado en un intento de quitarme una propiedad familiar. Llamé a mi abogado. Necesito que vengas ahora. ¿Qué ocurrió? Encontré los documentos. ¿Los tienes contigo? Sí, no los firmes. No pienso hacerlo. Envíame fotografías. Se las envié. Después me dijo, Elena, esto es mucho más grave de lo que pensábamos. ¿Por qué? Porque ese documento ya fue presentado para iniciar una operación de venta. Sentí que el corazón se me aceleraba. ¿Pueden vender mi casa? No si actuamos inmediatamente. Entonces hazlo. Mientras hablaba con mi abogado, Daniel se acercó. Por favor, Elena, no sabía que esto iba a llegar tan lejos. ¿No sabías? No, mi hermano sí sabía. Daniel cerró los ojos. ¿Y qué más? Me quedé mirándolo. Dime toda la verdad. Daniel respiró profundamente. Tu hermano me dijo que tú querías terminar conmigo. ¿Qué? Me dijo que estabas pensando en dejarme y llevarte parte de todo. Era mentira, lo sé. Entonces, ¿por qué le creíste? Porque ya estaba con Valeria. Aquella confesión me dolió más que cualquier otra. Daniel no solamente había aceptado una mentira, había utilizado esa mentira para justificar su propia traición. La cena terminó en medio del caos. Valeria se marchó, llorando. Mis padres se fueron. Conmigo, Daniel permaneció en el restaurante. Yo regresé a casa, pero no dormí. Pasé toda la noche revisando documentos. A las 4 de la mañana encontré algo, una transferencia de mi hermano a la cuenta de Daniel, y la fecha coincidía con el primer retiro de dinero. No era un simple favor. Mi hermano había recibido dinero, mucho dinero. Entonces, entendí que ambos tenían un motivo, pero todavía no sabía cuál. A las 7 de la mañana llamé a mi hermano. Tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Sobre Daniel. Hubo silencio. ¿Ya te contó? Sí, todo. No, mi hermano suspiró. Entonces creo que ya no puedo seguir mintiéndote. Sentí un escalofrío. ¿Qué hiciste? Y su respuesta cambió completamente la historia. Mi hermano tardó varios segundos en responder. No fui yo quien empezó todo. Entonces, ¿quién? Daniel. ¿Y por qué recibiste dinero? ¿Por qué me pidió ayuda? ¿Para qué? Para conseguir unos documentos. Sentí que el estómago se me cerraba. ¿Qué documentos? Los de tu casa. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi hermano continuó.
Daniel me dijo que quería comprarla. Eso es mentira, lo sé ahora. ¿Y cuándo lo descubriste? Hace unas semanas. Entonces, ¿por qué no me dijiste? Porque ya había aceptado el dinero. Mi propia familia estaba involucrada. No, sabía que dolía más. La traición de Daniel o descubrir que mi hermano había estado dispuesto a participar. Le pedí que nos encontráramos. Una hora después estaba sentado frente a mí. Parecía avergonzado. Quiero que me cuentes todo. Mira, hermano bajó la mirada. Daniel me dijo que ustedes estaban por separarse. ¿Y le creíste? Sí, también me dijo que tú querías vender la casa. Nunca quise venderla. Ahora lo sé. Entonces, ¿para qué necesitaba mi firma? Mi hermano sacó una carpeta, porque quería obtener un préstamo utilizando la propiedad como garantía. Abrí los documentos. El plan era mucho más grande de lo que había imaginado. Daniel había creado una empresa, había utilizado nuestro dinero para financiarla, después quería utilizar mi casa como garantía para conseguir un préstamo mucho mayor. Con ese dinero pensaba comprar varias propiedades y comenzar un nuevo negocio, y cuando todo estuviera funcionando, pensaba dejarme. No quería solamente reemplazarme, quería comenzar una vida nueva utilizando todo lo que habíamos construido juntos. Le pregunté a mi hermano, ¿y qué ganabas tú? Dinero. ¿Cuánto? $20,000. Lo miré con decepción. ¿Vendiste a tu hermana por $20,000? No sabía que iba a hacerte esto, pero aceptaste. Sí, no pude responder. Durante unos segundos solamente lo miré. Después le dije, necesito que me entregues todo lo que tengas. ¿Qué? Mensajes, documentos, cualquier cosa relacionada con Daniel. Mi hermano sacó su teléfono. Tengo algo. Me mostró una conversación. Era de Daniel. Cuando termine con Elena, Valeria se encargará de la empresa y nosotros podremos comenzar el proyecto. Seguir leyendo. Después apareció otro mensaje. Lo importante es que Elena no descubra que el dinero salió de la cuenta conjunta, y debajo mi hermano había respondido, ella confía demasiado en ti. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. No solo me habían engañado, se habían aprovechado de mí. Confianza. Llevé todo a mi abogado. Después de revisar los documentos, me dijo, tenemos que actuar inmediatamente. ¿Por qué? Porque intentaron registrar una garantía sobre tu propiedad. Y pueden hacerlo, no con tu firma verdadera, pero ya presentaron documentación. Entonces tenemos que demostrar que la firma es falsa. ¿Puedes hacerlo? Sí, pero necesito que no contactes a Daniel. No voy a hacerlo. Ese mismo día bloqueé todas las cuentas que tenía en conjunto con Daniel. También cambié las contraseñas de mis cuentas personales. Revisé mis documentos, mis propiedades, mis inversiones, mis seguros, todo, y descubrí algo más. Daniel había intentado cambiar el beneficiario de una de nuestras inversiones. Quería colocar a Valeria. Cuando vi el documento, sentí que ya no podía sorprenderme. Después de 9 años juntos, había descubierto una cantidad de cosas que jamás imaginé. Por la tarde, Daniel apareció frente a mi casa. Necesitamos hablar. No quiero, por favor, solo 5 minutos. Me quedé detrás de la puerta. Dime, quiero arreglar las cosas. ¿Con quién? Contigo. ¿Y Valeria? Terminamos. ¿Y el dinero? Te lo devolveré. ¿Todo? Sí. ¿Y mi casa? Nunca quise quitártela. Mentira. Daniel guardó silencio. Entonces dije, tengo los documentos. ¿De qué documentos hablas? De todos. La transferencia, la empresa, la garantía, la firma falsa, los mensajes con mi hermano. No respondió. Después, dijo, no entiendes por qué lo hice. Entonces, explícamelo. Porque estaba cansado. ¿De qué? De sentir que todo lo que teníamos era tuyo. Me quedé en silencio. La casa era de mis padres. La empresa la habíamos construido juntos. Las cuentas eran de los dos. ¿Qué era exactamente lo que él consideraba suyo? Daniel respondió,
quería empezar de nuevo, y para empezar de nuevo necesitabas destruirme. No quería destruirte. Entonces, ¿qué llamas a esto? No respondió. Finalmente, se marchó, pero antes de irse dijo, algún día, entenderás que no todo fue por dinero. Lo observé alejarse. Tal vez era cierto, quizás había otras razones, pero ninguna justificaba lo que había hecho. 2 días después, recibí una llamada de Valeria. No sabía si contestar. Finalmente lo hice. Elena, necesito hablar contigo. ¿Qué quieres? Quiero disculparme. No confío en ti. Lo sé. Entonces, ¿por qué llamas? Porque descubrí algo que tú no sabes. ¿Qué? Daniel me mintió también. ¿Sobre qué? Sobre nuestra relación. Valeria comenzó a llorar. Me dijo que Daniel le había prometido que ustedes ya estaban separados. ¿Y tú le creíste? Sí. También me dijo que la empresa era prácticamente suya. Eso es mentira. Ahora lo sé. Entonces, ¿qué descubriste? Valeria guardó silencio. Daniel tenía otra cuenta. ¿Otra cuenta? Sí, una cuenta que no aparece en ninguno de los documentos que encontraste. Sentí un escalofrío. ¿Dónde está? No lo sé, pero tengo una fotografía del estado de cuenta. Me la envió. La abrí. Había movimientos durante varios meses, y una transferencia enorme. La cuenta estaba a nombre de una persona que yo conocía. Mi padre no entendía nada. Mi padre jamás habría participado en algo así. Lo llamé. Papá, necesito preguntarte algo. ¿Qué ocurre? ¿Conoces una cuenta bancaria a tu nombre? Se quedó callado. ¿Quién te habló de eso? Daniel. ¿Por qué? Me pidió que guardara dinero temporalmente. ¿Lo hiciste? Sí. ¿Sabías de dónde venía? Me dijo que era una inversión. Mi padre parecía completamente confundido. Le pregunté cuánto dinero había recibido. Una cantidad enorme. Entonces entendí que Daniel había utilizado a varias personas para esconder el dinero. No, solamente había creado una empresa. Había distribuido el dinero entre distintas cuentas, y si queríamos recuperarlo, tendríamos que descubrir dónde estaba todo. Esa noche mi abogado me llamó. Encontramos una cuenta adicional. ¿De quién? De una empresa extranjera. ¿Quién aparece como beneficiario? Daniel. ¿Cuánto hay? Hubo una pausa. Más de $300,000. Me quedé completamente en silencio. ¿300,000? Sí. Entonces comprendí que los $120,000 que había descubierto inicialmente eran solo una pequeña parte. Daniel llevaba meses preparando algo, y ahora sabíamos que había mucho más dinero escondido. Pero había un problema. La cuenta estaba fuera del país, y para acceder a ella necesitábamos demostrar de dónde había salido cada transferencia. Mira, abogado, me dijo, Elena, creo que tu cumpleaños no fue el día en que descubriste que Daniel te engañaba. Fue el día en que descubriste la primera parte de algo mucho más grande, y tenía razón, porque mientras yo pensaba que estaba descubriendo una infidelidad, Daniel llevaba meses construyendo una vida paralela con dinero que no le pertenecía, pero todavía no sabíamos algo. ¿Quién había ayudado realmente a mover todo ese dinero? La respuesta apareció al día siguiente, y cuando vi el nombre, entendí por qué Daniel estaba tan seguro de que nunca descubriría la verdad. El nombre que apareció en el documento era el de un hombre que conocía perfectamente. Sergio era el contador que había trabajado con Daniel durante los últimos 5 años. Yo misma lo había contratado. Siempre había confiado en él. Por eso, cuando mi abogado me mostró los registros, sentí que todo volvía a empezar. Sergio había autorizado varias transferencias, también había creado empresas intermediarias, y había firmado documentos relacionados con la cuenta extranjera, pero había algo todavía más extraño. Sergio no estaba recibiendo dinero, estaba recibiendo información. Cada vez que yo preguntaba por una transferencia, él ya sabía qué decirme. Cada vez que revisaba las cuentas,
encontraba exactamente lo que esperaba encontrar. Habían estado manipulando la información financiera durante meses. Le dije a mi abogado, quiero verlo. ¿Estás segura? Sí, pero no le digas que sabemos nada. Aceptó. 2 días después invité a Sergio a mi oficina. Entró tranquilo. Elena, Sergio, ¿cómo estás? Bien, quería revisar unas cuentas. Claro, se sentó frente a mí. Le entregué algunos documentos. ¿Puedes explicarme estas transferencias? Las miró. Son operaciones de la empresa. ¿Quién las autorizó? Daniel. ¿Todas? Sí. ¿Y esta cuenta extranjera? Sergio tardó unos segundos en responder. Es una cuenta de inversión. ¿De quién? De la empresa. Mentira. Yo ya sabía que no era cierto, pero quería escucharlo, decirlo. Entonces saqué una fotografía. Era un documento que demostraba que la cuenta pertenecía a una empresa creada por Daniel. Sergio dejó de sonreír. ¿Dónde conseguiste eso? No importa. ¿Sabes qué significa? Sí, significa que me mentiste. No, sí, durante meses. Sergio bajó la mirada. No quería problemas. Entonces debiste haber dicho la verdad. No podía. ¿Por qué? Porque Daniel me amenazó. Me quedé en silencio. ¿Con qué? Dijo que si hablaba, me acusaría de haber participado en el fraude. ¿Y participaste? Sergio no respondió. Eso fue suficiente. Me entregó una memoria USB. Aquí está todo. La tomé. ¿Qué contiene? Los registros. Todos. Transferencias, contratos, correos, documentos y conversaciones. ¿También tienes conversaciones con Daniel? Sí, abrí algunos archivos y encontré algo que no esperaba. Daniel había estado planeando todo durante casi un año, mucho antes de conocer a Valeria. Eso significaba que la infidelidad no había sido el comienzo, había sido parte de un plan mucho más grande. Leí una conversación. Daniel decía, necesito sacar el dinero antes de separarme. Sergio respondía, ¿y si Elena revisa las cuentas? No lo hará. ¿Y Valeria? Ella solo necesita creer que tendrá una parte de la empresa. Entonces entendí. Valeria tampoco había sido completamente libre en aquella historia. Daniel la había utilizado. La había convencido de que después de dejarme tendría una vida nueva, pero, en realidad estaba utilizando su nombre para crear empresas y mover dinero, y mi hermano había sido otra pieza del mismo plan. Mi abogado presentó toda la documentación. Las autoridades comenzaron a investigar las cuentas. La operación que Daniel había intentado realizar sobre mi casa fue bloqueada. También congelaron varias de las cuentas relacionadas con las empresas. Daniel finalmente tuvo que responder por las operaciones financieras, y el divorcio avanzó rápidamente, pero había algo que todavía me dolía. Mi hermano no podía simplemente olvidar lo que había hecho. Nos encontramos una última vez. Me dijo, sé que no puedes perdonarme. No, ahora, lo siento, lo sé, no debí aceptar el dinero. No, no debiste vender mi confianza por $20,000. Mi hermano comenzó a llorar. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Yo tampoco, pero llegó, y ahora tenemos que vivir con las consecuencias. Nos despedimos. No sabía si volvería a hablar con él, quizás algún día, pero no entonces. Valeria también desapareció de nuestras vidas. Antes de irse, me envió un último mensaje. Yo creí que Daniel me amaba. No respondí. Después escribió, ahora entiendo que solamente quería utilizarme. Esta vez sí respondí. Yo también tardé en entender quién era realmente, y esa fue nuestra última conversación. Meses después, el proceso terminó. Una parte importante del dinero fue recuperada. La casa permaneció a mi nombre. La empresa continuó funcionando, y Daniel tuvo que afrontar las consecuencias legales de sus decisiones. Pero yo ya no estaba pendiente de él. Había comenzado una nueva etapa. Mi siguiente cumpleaños fue completamente diferente. No hubo restaurante elegante, no hubo
sorpresa, no hubo discursos, solo una pequeña reunión en casa con las personas que todavía confiaban en mí. Mi hermana preparó una torta, mis padres estaban allí, algunos amigos, también. Cuando llegó el momento de soplar las velas, cerré los ojos. Mi hermana preguntó, ¿qué pediste? Sonreí, nada. ¿Por qué? Porque por primera vez no necesito pedir nada, ya tengo lo que quiero. Después de todos aquellos meses, finalmente entendí algo. El día de mi cumpleaños pensé que Daniel me había quitado todo, mi pareja, mi futuro, mi tranquilidad, pero estaba equivocada. Él no me quitó mi vida, me mostró una vida que ya no quería, una vida construida sobre mentiras. Y eso me permitió comenzar otra. Durante mucho tiempo me pregunté por qué no había visto las señales. Ahora ya no me hago esa pregunta, porque cuando amas a alguien, quieres creer en sus palabras, quieres confiar, quieres pensar que las cosas malas nunca sucederán, pero cuando la verdad aparece, tienes que decidir qué hacer con ella. Yo decidí enfrentarla. No destruí a Daniel, no busqué venganza contra Valeria, no intenté arruinar a mi hermano, dejé que cada persona enfrentara las consecuencias de sus propias decisiones, y mientras ellos lidiaban con aquello que habían provocado, yo reconstruí mi vida. Hoy sigo trabajando, la empresa sigue creciendo, la casa sigue siendo mía, mi familia está recuperando poco a poco la confianza, y yo volví a ser la mujer que era antes de aquella noche. Ahora, quizás una versión mucho más fuerte, porque ahora sé que puedo sobrevivir incluso cuando las personas en las que más confío me traicionan. A veces recuerdo aquella cena, las luces, la música, la gente aplaudiendo, Daniel levantándose para anunciar que me dejaba por otra mujer. Durante unos minutos, pensé que había elegido mi cumpleaños para humillarme, pero ahora lo veo de otra manera. Aquella noche no fue el final de mi vida, fue el comienzo de una nueva, porque mientras Daniel pensaba que estaba dando el golpe definitivo, yo ya había descubierto parte de su secreto, y cuanto más investigué, más descubrí: la amante, el dinero, mi hermano, el contador, las empresas, la cuenta extranjera, la falsificación, todo estaba conectado, y al final, las mentiras terminaron cayendo una por una. Daniel quiso comenzar una nueva vida utilizando lo que había construido conmigo, pero olvidó algo: el dinero podía esconderse, los documentos podían falsificarse, las personas podían mentir, pero la verdad siempre deja un rastro, y yo tuve la paciencia suficiente para seguirlo. El día que cumplí 39 años, me desperté temprano, miré el calendario, recordé exactamente lo que había ocurrido un año antes, pero esta vez sonreí, no porque hubiera olvidado, sino porque ya no me dolía. Me levanté, abrí las cortinas, entró la luz del sol, y pensé, este cumpleaños sí es mío, sin mentiras, sin engaños, sin miedo, solo yo, y una vida que, por primera vez en muchos años, podía construir completamente a mi manera, porque a veces el peor día de tu vida termina siendo el día que te libera, y aquel cumpleaños, aunque comenzó con una traición, terminó dándome algo que Daniel jamás pudo quitarme: la oportunidad de empezar de nuevo.